Continuando con la nueva serie titulada Enseñando lo que Jesús enseñó. Hoy vamos a hablar tu peor enemigo, tú mismo, tu peor enemigo. Entonces dice Romanos 7:24, el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por sus propias pasiones, la humanidad está bajo tremenda esclavitud. Tú y yo somos esclavos de vicios, de conductas equivocadas, de concupiscencias, lujurias, de muchas cosas que nos impiden disfrutar la libertad. Aunque cuando escuchamos hablar de libertad, cada uno de nosotros tiene su propio concepto de ella. Sin embargo, la palabra de Dios nos revela el verdadero concepto de libertad. El Señor Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Nosotros, los cristianos, cuando queremos hacer lo correcto, descubrimos que estamos esclavizados bajo un tirano, o sea, nosotros mismos. Nuestra antigua naturaleza está continuamente dominando nuestra conducta. Y es debido a que alimentamos más la antigua vida, la carne, que la nueva, la del espíritu. Pues si realmente somos cristianos, tenemos en nuestro interior las dos naturalezas, la naturaleza pecaminosa y la naturaleza santa de Jesucristo. Es nuestra propia maldad que argumenta, nos convence, y por esta razón vivimos esclavizados bajo el rencor, la amargura, el enojo, el resentimiento, a la mentira también, o algún vicio, etc. La libertad, según la palabra de Dios, es una capacidad que el hombre adquiere en el momento de la conversión, o sea, cuando nace de nuevo el pecador. Capacidad para hacer las cosas que agradan a Dios y para poder vivir de acuerdo a lo que es correcto. Por ejemplo, cuando empiezas a experimentar que ya no estás esclavizado a la mentira, pues te hace vivir tranquilo, porque ya no tienes que preocuparte por tratar de mantener los engaños en los que vivías. En el Antiguo Testamento encontramos un ejemplo con el pueblo de Israel. Ellos se encontraban esclavizados en Egipto por un tirano llamado Faraón, que los hacía trabajar intensamente y por más que ellos se esforzaban, no podían cumplir con las demandas. ¿Qué tiranía es la mentira de esta vida? Por ejemplo, el alcohol, las drogas, etc. ¿Cuántos nos llegan con estos tiranos, los toman y cuando regresan del efecto, estamos, o nos dicen, mejor dicho, no encontré lo que tanto me decían, tal vez la próxima vez. O sea, todo el tiempo estamos de fracaso en fracaso, experimentando lo que no pensábamos experimentar cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Así que hay cristianos decepcionados, hay muchos cristianos que están frustrados porque no están experimentando lo que habían oído como promesa. Pero es que no pagan las consecuencias, es decir, no pagan el precio del crecimiento, del desarrollo, no son disciplinados, no leen la palabra, no oran, no se comprometen con Dios para testificar. Y entonces cuando hay una vida tan pasiva, sin compromiso, pues definitivamente no hay crecimiento y por lo tanto no hay a la vista los resultados tan esperados. En realidad, todas estas cosas son como aquellas labores que desempeñaba el pueblo de Israel, que trabajaban todo el día en el pueblo de Gosén. Llegaban agotados y el capataz todavía les decía: no has cumplido tu tarea. En medio de toda esta frustración, cada uno de nosotros busca una respuesta. Y fue lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Tan grave era su opresión que clamaron por ayuda y Dios decidió librarlos.
Había un hombre llamado Moisés, a quien Dios comisionó para hacerle saber a ese pueblo en esclavitud que él estaba consciente de sus problemas. Dios le dice a Moisés, ve a decirles a la gente que yo los voy a salvar. Y Moisés hace una pregunta que todos nosotros también haríamos. ¿De parte de quién voy? ¿Cómo van a creer que voy en el nombre de Dios? Dios le dice a Moisés, yo voy a mostrarte mi poder. Y cuando la gente te pregunte, ¿quién te envió? Les vas a decir, yo soy. Es el que me envía. Él quiere tener relación con ustedes, como dice Éxodo 4:28. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Así que Moisés es enviado a la gente que, como todos nosotros, estaba buscando una solución a sus problemas. Dios, a través de Moisés, hace grandes prodigios y manifiesta claramente su poder. Moisés llegaba con Faraón y le decía, deja salir a mi pueblo. Y Faraón le dice a Moisés, vete con tu pueblo. Y aquellos hombres salieron libres. Hay un instrumento poderoso que toca el corazón del hombre. Es la Biblia, la palabra de Dios. Con ella puede mostrarles a las personas cómo Cristo es la salvación para sus vidas. Volver a nacer no es un concepto, es una realidad que experimenta el que recibe a Cristo y es librado de su pecado. El pueblo, después de creer en Dios, se enfrentaba al primer gran obstáculo. Un mar los separaba de la tierra prometida. Por otro lado, Faraón reconsidera su decisión y sale a buscar a Israel. Y ese pueblo que había salido confiando en Dios se encuentra atrapado entre un mar que es imposible de cruzar y un enemigo que es imposible luchar contra él y vencer. Moisés llamó a Dios diciendo, ¿qué haremos? Y Dios le dice, deja de clamar y avanza. Esto está en Éxodo 14:15. Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Avanzar con un obstáculo como el que tenemos adelante. Ellos estaban al borde del río, del mar, y ¿cómo dices que marchemos si está el mar? Pues esta es la orden de Dios, y tú solamente obedece. Entonces, el día en que tú invitaste a vivir a Jesucristo en tu corazón, tú recibiste la orden de avanzar hacia una vida nueva, una vida que desconocías. Y todos en ese momento vivimos un mar de dificultades, obstáculos que están presentes y que no habíamos pensado en ellos. Y al ver todos nuestros problemas, nos preguntamos, ¿cómo voy a poder cruzar a través de tantos problemas, de tantas dificultades que se me han presentado? Y la promesa de Dios es que Él se va a encargar de que puedas salir adelante. Y cada victoria se convertirá en el gran testimonio de que Dios está en tu corazón. Dios entonces le dice a Moisés, extiende tu mano sobre el mar. Éxodo 14:21 lo dice. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Y delante de todos, el mar se empieza a separar de lado a lado y se abre un camino seco. Qué impresionante ha de haber sido aquel espectáculo. Y todo Israel se alegra de la misma manera que nosotros nos alegramos al ver el fruto de nuestra salvación. Porque tú y yo, al ver hacia atrás, contemplamos cómo quedaron sepultados los problemas que eran para nosotros grandes obstáculos y que no nos permitían ser felices. Ahora tenemos una vida nueva que vivir y una gran tierra que conquistar. Durante los 40 años que Israel estuvo en el desierto, dice la Biblia que la nube nunca dejó de protegerlos en el día y en la noche siempre estuvo la columna de fuego.
Dios siempre estuvo acompañándolos porque el viaje fue a través de un desierto totalmente desconocido para ellos. Es como la nueva vida que Dios nos ha dado. Es desconocida para nosotros. Todo es hecho nuevo, dijo el Señor. Dios sabe cómo la vamos a vivir. En Éxodo 15, 1 al 4 dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Y luego en el versículo 21 del mismo capítulo 15, dice: y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Este pasaje nos relata cómo el pueblo se alegró al ver a sus enemigos derrotados. Ellos cantaban, se regocijaban y alababan a Dios. En realidad no hay persona que se haya convertido, que no haya emitido un cántico de alabanza en su corazón y que le haya dicho a Dios: qué maravilloso es haberte conocido. Y cuántas victorias han llenado de gozo nuestro corazón y nos han dado profunda satisfacción. Es cierto que las victorias que Dios nos ha dado son maravillosas, pero no podemos vivir en las victorias del pasado. Debemos seguir avanzando, marchando hacia adelante, pero sin olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Entonces Dios le dice a Israel que avancen hacia el desierto. Éxodo 15, 22 dice: e hizo Moisés que partiese a Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Cuando te convertiste, tú cristiano, Dios te introdujo a una vida nueva. Esa vida no la vas a poder vivir en tus fuerzas, y Dios te va a guiar a diferentes lugares y circunstancias que ha preparado para que puedas aprender a seguirlo. Es importante comprender que Dios escoge el camino y Él elige los lugares, y nosotros jamás hubiéramos escogido el primer lugar al que Dios nos llevó. Imagínate la situación. Vamos a imaginarnos, ya pasamos el Mar Rojo, contemplamos la destrucción de nuestros enemigos, todos vamos platicando de las grandes victorias de Dios y esperanzados a llegar a un buen lugar, porque Dios nos va guiando. El segundo día todavía no llegamos y la pregunta lógica es: oye, ¿no tienes sed? ¿Qué calor hace? Y así terminamos el segundo día, y al tercer día la sed es insoportable. Hemos llegado al lugar que Dios eligió, en donde vamos a aprender cosas muy importantes. Una lección que jamás debemos olvidar es que todos los que hemos vuelto a nacer, los convertidos, los cristianos verdaderos, vamos a ir a ese lugar. Entonces llegamos a un lugar en donde no hay agua, y en ese momento se manifiesta el enemigo que Dios quiere destruir. ¿Qué les parece las temperaturas de Monterrey? Los extremos. Es insoportable. Hay personas, hay vecinos en las colonias que mejor se fueron a dormir a un hotel porque su casa no enfriaba su aire acondicionado o había apagones. La energía de toda la ciudad está a la N potencia. Entonces, yo creo que aquí, en lugar de blasfemar, en lugar de enojarnos contra el gobierno, contra lo que sea y contra el mismo calor, la temperatura, deberíamos de clamar a Dios y rogar misericordia. Nosotros creemos que nuestros enemigos son las drogas o el alcohol o los malos amigos o las malas influencias o los malos lugares. Bueno, es cierto, sí,
sí, son enemigos del creyente, pero no es el más peligroso. No son los más peligrosos. Es por esta razón que Dios nos tiene que llevar a un lugar donde aprendamos a distinguir a nuestro peor y verdadero enemigo. Ya sabes de quién estamos hablando. Estamos hablando de ti mismo, de mí mismo. Es el ser corrompido que nosotros fuimos hasta el día que nos convertimos. Es el viejo hombre adámico que no se ha ido y que no se irá hasta el día en que el Señor nos recoja. Muchas veces el creyente no entiende cómo actúa este viejo hombre y no lo quiere identificar. ¿Y sabes por qué? Porque hacerlo implica cambiar en el interior. Es admitir nuestro orgullo, la envidia, la rivalidad, la falta de voluntad para someternos a la palabra de Dios, etc. Y ese es el verdadero enemigo del creyente. Éxodo 15, 23 y 24 dice, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, porque Mara significa amargo o amargura. Y entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? El pueblo murmuró contra Moisés, pero no fue una simple queja. Seguramente empezaron a decir, a mí se me hace que eso de la tierra prometida es puro cuento. A mí me dijeron que todo iba a ser diferente. Yo creí que Dios iba a resolver todos nuestros problemas, etc. Y así el enemigo aprovechó las circunstancias para cambiar la actitud del pueblo hacia Dios y murmurar. ¿Quién es el que murmura en nuestro interior? Pues es el hombre que fuimos hasta el día de la conversión, hasta el día en que le entregamos a Cristo. Ese es el viejo hombre. El enemigo en nuestras almas es el diablo, es el mundo, es la carne, pero principalmente es el que está bajo tu sombrero. Si tú escuchas sus murmuraciones y no le tienes temor, ya estás totalmente derrotado. Y si sigues sus pasos sin enfrentarlo, nunca dejará de hacerte daño. Se están dando cuenta que le estoy hablando a los cristianos que están batallando con sus vidas. Los 40 años en el desierto fueron porque Israel nunca quiso enfrentar a este enemigo. Ese día Dios le dijo a Israel, te he librado de tus problemas, te he rescatado de tus opresores, te he librado de tus circunstancias. Pero hoy quiero enseñarte que tu peor enemigo es aquel que vivió todo este tiempo sin conocerme. Tú eres el que siempre ha murmurado contra Dios, que siempre ha vivido opuesto a mí y que desafortunadamente has deseado haberte quedado en Egipto. Los egipcios de aquella época y durante algunos siglos no volverían a molestar a los judíos, pero el que siempre los molestaría era el enemigo interior que habían llevado consigo. Cuando tú te convertiste, Dios hizo de ti una nueva criatura, pero la persona que tú fuiste seguirá contigo hasta que llegues a la presencia de Dios. Por lo cual, tienes que aprender a conocer a ese enemigo y permitirle a Dios que te dé la victoria sobre aquel que nunca te permitió ser feliz. Ese hombre actúa en una forma muy sutil y cuando las circunstancias dejan de ser cómodas o atractivas o ya no le convienen, inmediatamente se queja. Cuando viene la tentación, el enemigo nos propone aceptarla. Cuando el orgullo se manifiesta, él nos impide obedecer. El orgullo es el que argumenta para darte la razón cuando fallas. Él es el que lucha en tu interior para que no tengas la victoria. Y ese es el enemigo que tienes que aprender a enfrentar, a conocer perfectamente y a no aceptar sus propósitos. Esta es la razón por la que Dios, antes de llevarlos a la tierra prometida, tenía que enseñarles quién era su peor enemigo. Y ahí estaba en su interior y allí surgió la murmuración. Estaban enojados con Dios porque Dios les reveló su verdadera condición y su verdadero enemigo. O sea, ellos mismos eran sus propios enemigos. Estamos hablando de un pueblo que presenció las maravillas y prodigios de Dios y con todo no estaban conformes.
y no podían creer que Dios les podría suplir cualquier necesidad. Murmurar. Tal vez tú dices, ¿qué tiene de malo murmurar? Todo el mundo lo hace. Drogarse, robar, mentir, pelear, eso sí es malo, pero murmurar, por favor. Ser orgulloso, ser necio, mantener la mentira discutiendo, pues eso no lo vemos tan mal, cuando en realidad esa es la raíz de muchos problemas que tenemos. Observa cómo en este pasaje este viejo hombre opacó por completo lo que Dios había hecho. El pueblo clamó furioso, Moisés, ¿qué pasa? ¿Nos rescataste para matarlos de sed? Es increíble lo fácil que olvidamos nuestra conversión. Sí, porque viene una tentación, sí, porque es una necedad, ¿no? Lo que viene, y ahí estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas, olvidando que somos nuevas criaturas y que pertenecemos a Dios. Viene una codicia y cierras por completo los ojos y te olvidas de lo que Dios hizo por ti. Y en ese momento, solo es lo que tu antiguo hombre está pidiendo. Y él argumenta y argumenta, ¿cómo puedo vencer a este enemigo? Tienes que hacer lo mismo que con las otras cosas sobre las cuales Dios te dio la victoria. Primero, tienes que denunciarlo, tienes que reconocer que tú mismo eres tu propio enemigo. Necesitas hacer esto para que tengas victoria. Tienes que entregarlo en las manos de Dios. Tienes que dejar de justificarlo, porque si lo justificas ya te derrotó. Cuando este viejo hombre que está en nuestro interior, este hombre adámico, nuestra vida pasada, se manifiesta a través de una conducta equivocada, es Dios quien lo está poniendo en tus manos y no lo debes dejar escapar. Atrápalo y llévalo delante de Dios y dile, Dios, aquí está el mentiroso, aquí está el orgulloso, aquí está el envidioso, yo no lo quiero. Dime cómo salir de esto. Y te sorprenderás al ver cómo Dios te da la victoria. ¿Qué es un cristiano? Pues un cristiano es uno que tiene a Cristo, ok. Pero en realidad un cristiano no es ni más ni menos que un pecador que un día se convirtió, que un día se arrepintió de su vida de pecado y le entregó totalmente y sin ninguna condición su vida al Señor. Y a partir de ese momento es una vida nueva, es lo que se llama conversión. Entonces todo el tiempo decimos, yo creo que ahora sí tendré victoria sobre mi pecado y todo. Sí, pero si te descuidas, el viejo hombre, esa vida antigua está ahí dentro todavía y te va a inducir a que vuelvas al pasado, a recoger lo que tiraste. Así que Dios los llevó a un lugar donde ahora sí había agua, pero esa agua resulta que no se podía beber. Qué absurdo, que no se puedan arreglar las cosas de nuestra vida de otra manera. Qué fácil es resolver el problema del agua, pero Dios no estaba tratando de resolver el problema del agua porque para Él no era ningún problema. Quería poner en evidencia a un enemigo y lo que puso en evidencia fueron las dificultades y ahí saltó al escenario. Y cuando surge es cuando dices, ¿qué me está pasando? ¿Por qué reacciono así siempre? Ese lugar se llamaba Mara, que significa amargura. La gente no sabía lo que pasaba y las aguas que pasaban por ahí eran amargas, no se podían beber. Y muchas veces los que acaban de recibir a Cristo dicen, ¿en dónde está el poder del que me hablaban? Otros dicen, ¿qué es lo que pasa con esta persona que se convirtió y sigue viviendo mal? Lo que pasa es que el viejo hombre ha tomado el control. Y los que estamos viviendo para Dios sabemos que el problema no está en Dios, porque Dios es veraz, es fidedigno, verdadero, y el hombre es mentiroso por naturaleza. Dice Romanos 3:4, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Dios nunca ha dejado de cumplir sus promesas. Somos nosotros los que nos engañamos a nosotros mismos
Dios pone en evidencia a nuestro antiguo hombre, lo pone en nuestras manos, nos dice cómo es. Y le abrimos la puerta de la autojustificación y lo dejamos escapar. Y entonces se fortalece y se va convirtiendo en un enemigo cada vez más terrible. Éxodo 15:25, Dios le dijo a Moisés, ¿ves aquel tronco? Arrójalo al agua. Y ese tronco nos habla de aquella cruz que fue levantada fuera de Jerusalén. Y en ese lugar Dios mató a ese enemigo, a esa persona que tú eres. Cuando veas venir a tu antiguo hombre, voltea a ver ese árbol y acuérdate que ahí fue derrotado. Y con toda confianza en el poder de Dios, dile, Dios, aquí está mi maldad. Aquí está lo que me propones. Yo no quiero hacerlo. El árbol, allá en Mara, que Dios le dijo, arrójalo al agua, pues ese tronco, al caer en el agua, endulzó las aguas y fueron para ser bebidas. Cada vez que un creyente tiene victoria, no es más que el momento en el que tomó su viejo hombre y le dijo a Dios, yo reconozco que he muerto al pecado. Y así le permitimos a Dios darnos la victoria que alcanzó para nosotros en la cruz. Así que Dios le dijo a Moisés, toma ese tronco, échalo en las aguas y las aguas amargas se van a poner dulces. ¿Cuántas áreas de nuestra vida todavía no se pueden beber? ¿En cuántos lugares de tu vida no encuentras todavía la satisfacción prometida? Hay áreas que definitivamente siguen siendo amargas. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo no ha podido endulzarlas. Tú me dirás, ¿puedo amar a quien tanto odio? Lo puedes amar con todo el corazón si dejas que el Señor transforme tu amargura en dulzura. ¿Puedo aborrecer lo que tanto daño me hace? Si dejas que el Señor Jesucristo lo haga, será una realidad en tu vida. A lo que te está invitando es a que te des la oportunidad de endulzar tu vida, de endulzar las aguas, aquellas áreas de tu vida que no han sido tocadas todavía por el Señor. Y por último, te digo, puede ser que no dejas que ese viejo hombre sea capturado. O a lo mejor ese es el problema. No le dejas ser capturado y que las aguas de hoy no se pueden beber, pues ojalá y que puedan empezar a satisfacerte, pero permítele al Señor que Él sea el que te endulce tu vida. Si no permites que Dios cambie esos aspectos, siempre te vas a sentir insatisfecho. Y por esa sed que vas a estar experimentando, no recordarás más que el momento que estás viviendo y no podrás recordar las escenas victoriosas ni los cánticos que hace tiempo habías entonado cuando Dios entró a vivir en tu corazón. Después que las aguas fueron endulzadas y el pueblo bebió, Dios le dijo a su pueblo en Éxodo 15:26, lo dice, si oyereis atentamente, yo puedo ir sanando cada aspecto de tu vida, porque yo soy Jehová, tu sanador. Egipto representa al mundo que no conoce a Dios. Y Dios le está enseñando que Él no quiere que vivan como la gente que no conoce a Dios. Porque hay creyentes que teniendo al Creador en su corazón, viven igual que los incrédulos y hasta peor. Y la razón es que Dios, su sanador, no los ha podido ayudar porque no se dejan. Después leemos que cerca de allí había un lugar que se llamaba Elim. ¿Que no era más fácil que Dios los llevara a ese lugar, en lugar de pasados por Mara? ¿No será posible que Dios me evite todos los problemas? Y Dios dice, no se puede. ¿Pero por qué no se puede? ¿Cómo vas a disfrutar la vida que Dios tiene para ti, las fuentes de satisfacción, si primero no quita la amargura de tu corazón? ¿Cómo quieres disfrutar la vida nueva si quieres mantener las cosas equivocadas? No, no se puede. El proyecto de Dios es extraordinario, pero primero hay que corregir el corazón, por lo cual voltea a ver el árbol que puede sanar cualquier amargura
y pídele a Dios que te transforme. Y pon atención y escucha a Dios, porque el que no oye es peor que el que no ve. A un ciego, si le dices a dónde ir, puede llegar a cierto lugar, pero el que no escucha está peor. Y si insistes en seguir tu camino, aunque Dios te grite y te diga por dónde, no podrás llegar a Elim. Ahora, ¿qué significa Elim? Bueno, dice Éxodo 15:27, y llegaron a Elim, un lugar donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Por esta razón, encontramos a creyentes que nunca han estado satisfechos en su vida nueva y siempre piensan que les falta algo. Tienen meses o años en Cristo y el gozo y la paz y la satisfacción verdadera no llegan. Y un día, al final de la historia, cuando están ya del otro lado, en la eternidad, se darán cuenta que nunca disfrutaron a Jesús. Hoy estás a tiempo de tomar la dirección correcta, de atrapar a tu viejo hombre y pedirle a Dios que lo encierre, y entonces Dios irá haciendo lo que prometió. Dice Éxodo 15:26 que Él va a sanar cada área de tu vida, porque Él dijo, yo soy Jehová, tu sanador. Literalmente dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo correcto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad, óigalo bien, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Padre, todos los creyentes de hoy y de siempre necesitamos un avivamiento, un nuevo despertar a la fe, un renovar nuestro compromiso de amor. Vuélvenos al primer amor, Señor, como iglesia, como cristianos, en cualquier rincón del planeta donde esté un convertido. Te ruego, Señor, que lo despiertes y que levante los ojos al Señor y clame misericordia. Danos el gozo, Señor, de vivir de acuerdo a tu voluntad, porque es perfecta y es para nuestro bien. Bendícenos para bendecir y bendice a todo aquel que está en este momento atento a este mensaje, que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador, que aproveche esta oportunidad sensible donde el mismo Señor Jesús está haciendo un llamado. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gracias, Dios, por escucharnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias y nos vemos la próxima con el favor de Dios.